La información: así fue detenido Pablo Laurta, quien se había llevado a su hijo luego de la sospecha de un doble femicidio contra su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio. Esto pasó en Córdoba. Él fue detenido de este modo en Gualeguaychú, en un hotel, tras la conexión y la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos. En instantes tendremos una comunicación importante para que nos cuenten los detalles de la detención, de las sospechas, además del doble femicidio y de un dato que aparece inadvertido por ahora, o no tan claro, que es la desaparición de Palacios, el hombre que habría llevado en un Uber a este hombre de Córdoba a Entre Ríos. Esta desaparición preocupa además porque no sabemos cuál es el rol justamente del conductor del auto que trasladaba a Laurta, que además había fundado un grupo, ¿no, Agustina? Sí, esto es lo que trascendió en los medios locales. El acusado sería el creador de Varones Unidos, un grupo que utiliza las redes para difundir ideas en contra de la igualdad de género, ideas antifeministas, que niega la violencia machista y que había difundido en ese grupo también una publicación de El Caso P. ¿Cuál era el caso P? El de su propio hijo. Decía que su hijo estaba secuestrado y que no lo podía ver por culpa de la justicia feminista. Bueno, ahora lo que conocemos es otra historia. En realidad, la mamá tenía un botón antipánico. Seguramente conoceremos más de lo que ocurría respecto al hijo, ¿no? Al chiquito. Pero lo que sí sabemos... Ahí se lo ve de espaldas. Ahí se lo ve de espaldas. Lo que sí sabemos es que la mamá tenía un botón antipánico. Sí. Por varias situaciones de violencia muy, muy graves. Ella termina huyendo de la casa después de casi morir. Digo, esto lo que vos mencionabas antes, ¿no? La importancia de que la justicia y las fuerzas de seguridad actúen cuando tienen que actuar, porque ella, reitero, termina prácticamente huyendo de esa casa para salvar su vida y también la de su hijo, obviamente. Totalmente. Porque no se sabe qué es lo que le podía hacer al hijo si le hizo esto a la madre. Sí. Y la justicia, después de reiterados episodios de violencia, le termina dando este botón antipánico. ¿No? A Luna Giardina, que fue asesinada junto a su madre Mariel Zamudio. Todo se apunta contra Pablo Laurta, este hombre que fue detenido en este procedimiento en un hotel en Gualeguaychú, en Entre Ríos, luego de trasladarse desde Córdoba, aparentemente tras el doble femicidio. Y hay un incendio de una iglesia evangélica también, poco antes del doble femicidio. Ahí vemos al menor de espalda y este hombre Laurta que se descompensa y fue trasladado a un hospital allí de Entre Ríos. En instantes intentaremos conversar con Néstor Roncaglia, que es ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, un hombre que conoce mucho de crimen organizado, fue director o estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y también en algún momento la División Narcotráfico de esa misma fuerza federal. Se cree que a las mujeres se las asesinó con un arma de fuego. Esto es lo que se investiga en la Fiscalía de Instrucción y Violencia de Género de Córdoba. La familia, o Laurta particularmente, de origen uruguayo, vivía con su mujer y la madre de su esposa o su expareja en Uruguay. Se habrían trasladado justamente a Córdoba a partir de las denuncias contra Laurta por violencia de género, con lo cual todos los antecedentes indicaban que este hombre era un violento y ahora es el principal sospechoso de un doble femicidio, y además se llevó a su hijo, que ahí fue rescatado y que está bajo el cuidado justamente de la justicia. Esto acaba de ocurrir. Vamos a ampliar la información porque es muy inquietante lo que está pasando a partir justamente de un doble femicidio. Muchas mujeres son asesinadas en la Argentina, en este caso vinculada con lo que se llama violencia intrafamiliar. ¿Sabes que la mujer, la mamá, había posteado en las últimas horas en sus redes sociales varias cuestiones muy, muy tremendas que hablaban justamente sobre la violencia de las exparejas, ¿no? Y decía, nunca creas que alguien va a cambiar, ¿no? Algo por el estilo planteaba.
y mira, ¿no? Cómo terminó cómo terminó toda la historia para ella, ¿no? Tremendo. Esto es lo que ella posteaba en las últimas horas. Eso ya obviamente se está viralizando, así como se están viralizando los posteos de él en esta cuenta que te decía, Varones Unidos. Sí. Una agrupación en la que se hablaba del tema de los hombres que tienen un régimen de visita, o en este caso una restricción por razones que la justicia entiende son de violencia o de denuncia de la mujer, justamente por acciones ilegales, y por eso se lo distancia del menor, acá ¿no? encontré el posteo, ahí está. Este es el posteo específico de Varones Unidos sobre este hombre, Laurta y P. El caso P. Laurta, cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil. Evidentemente, digo, todo lo que sabemos ahora nos hace ver que evidentemente esta historia que publicaba este hombre, Laurta, en este grupo de Varones Unidos, no era más que una distorsión de la realidad. Porque, a ver, por algo, reitero, nos lo contaba recién nuestro colega desde Córdoba, la justicia no te da de la nada un botón antipánico. No, seguro. ¿No? Pero además, suponete que él tenga razones que discute en el ámbito de la justicia sobre, no sé, las motivaciones de la madre para presentar una denuncia contra él. En definitiva, esas discusiones se dan en el ámbito de la justicia, pero nunca se viola la ley y mucho menos se cometen episodios que incluso apuntan contra este hombre, principal sospechoso, no solo del doble femicidio, sino también de incendiar una iglesia evangélica que se llama Nuevo Amanecer con Jesús, en el que además murieron una niña de 5 años y una bebé a metros de la casa donde vivía la mamá del menor con la suegra, y el lugar en donde iba esta familia. Así que realmente mucha inquietud con respecto a la responsabilidad de este hombre, que incluso deja un rastro inquietante, que es la desaparición de Martín Sebastián Palacios, que es un entrerriano de 49 años, quien trasladó a Luarta a Córdoba. Lo último que se sabe de Palacios es que el miércoles 8 de octubre a la medianoche avisó que tenía un traslado de personal ejecutivo en el auto que utilizaba para trabajar al servicio de una aplicación. La presunción de la policía de Entre Ríos es que habría sido asesinado y dejado en un lugar entre Concordia y Victoria en esa provincia. O sea que estamos frente a una persona al cual se le acusa de un doble femicidio, de asesinar a un chofer que lo trasladó, de prender fuego a una iglesia en la que murieron además un bebé y su mamá. Se conocieron algunos detalles de lo que había sido la denuncia por parte de la ahora asesinada, ¿no? de su víctima, de Luna. Y ella lo que cuenta en su momento es que ella, ¿por qué escapa? Porque él la había ahorcado, ¿no? Dice que la había intentado matar ahorcándola. Ahí es cuando ella teme realmente por su vida. O sea, ya había habido episodios de violencia, pero cuando la ahorca termina de entender que corría riesgo su vida. Y cuenta también, desde que comenzamos la relación, me manipula, me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando no quiero. Qué barbaridad. Me obligaba a ir a Uruguay cuando yo no quería. No me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar. Todo esto es lo que denuncia Luna en la denuncia que es la hora Pablo Laurta, el presunto doble femicida, tildaba de falsa, ¿no? Todo esto es lo que ella denunciaba. Obviamente, a ver, habrá que averiguar más sobre esta denuncia, pero entendemos que cuando te dan un botón antipánico, obviamente hay pericias también sobre el cuerpo de la mujer, y cuando te ahorcan quedan las marcas en el cuerpo, ¿no? Absolutamente. Bueno, horas posteriores al crimen se conocieron justamente lo que vos decías, algunas publicaciones de Luna Giardina, la víctima, la madre de P, del menor, que compartió en sus redes antes de ser asesinada aparentemente a manos de su expareja, de Laurta, quien vemos en imágenes que acaba de ser detenido. Por ejemplo, algunas publicaciones, ella escribió, las madres no tienen plan B. Esto minutos antes del ataque, ¿no? Y en febrero del año pasado escribió una frase que ahora resulta muy sugerente, que dice, todos los psicópatas son asesinos, ya sean forenses criminales, los cotidianos o los integrados. El primero mata físicamente con barbarie, el segundo mata tu esencia, te mantiene en tensión y zozobra, permanentemente te anula, te aísla y te destruye con amenaza de vida.
enfermas gravemente y muere sin atención médica oportuna. Ambos asesinan. El integrado no deja huellas en el crimen. Ella estaba asediada claramente y por eso escribió esto ya con mucho conocimiento. Alguien que escribe un posteo elaborado es porque evidentemente desde hace muchos años mostraba datos de esta... Y tremendo también el que leías que fue de hace algunas horas, ¿no? Sobre las madres que no tienen plan B, hablando de evidentemente cómo tuvo que huir, ¿no? Con su hijo para escapar de este hombre que... bueno, que había intentado ahorcarla, que no le permitía, por lo que plantea en la denuncia, ni trabajar, ni tener redes sociales, ni tener un entorno. Digo, era evidentemente un grado de opresión muy, muy fuerte, ¿no? Me imagino que evidentemente temería también por la vida de su hijo, ¿no? Claro. En un grado de convivencia con ese grado de violencia, me imagino que temería también por eso. Sí, y una vez más hay que reparar sobre la prevención posible de estos casos que no se da porque evidentemente no sé hasta qué punto tienen que llegar las denuncias. Le dan botón antimpánico, no sabemos si lo pudo accionar o no, porque cuando el asesino, el femicida, llega y actúa, esto se produce en segundos, literalmente, o en minutos. Ninguna fuerza federal está al lado de la víctima como para reaccionar o responder rápidamente al botón que tiene entre que se ejecuta, si es que se lo pudo hacer, y tiene el socorro, tiene algunos minutos que muchas veces no le da tiempo a la víctima, que una vez más, sin prevención, dos víctimas, dos mujeres, la expareja del Ugarte y su mamá, son asesinadas y el principal sospechoso fue detenido en Entre Ríos tras huir con el menor, el hijo de ambos, de nombre P. Se ejecutó la alerta Sofía. Bueno, ese programa ayudó, además de la colaboración de las fuerzas de seguridad de ambas provincias, para que Ugarte fuera detenido en Entre Ríos luego de haberse escapado de Córdoba en un auto manejado por Matías Palacios, que aparece desaparecido, o mejor dicho, que por ahora está desaparecido y se sospecha lo peor. Algunos dicen, pero pudo haber sido cómplice, sí, pero las crónicas indican que también pudo haber sido víctima del Ugarte y por eso no aparece, y su auto, el auto Toyota, en el que fue trasladado él con su hijo, Ugarte con su hijo, apareció incendiado. En instantes más comunicaciones sobre este tema. Estamos intentando conectar con varios de los protagonistas para que nos den más detalles de esta información que nos ha atravesado durante esta tarde. Reiteramos una detención para un acusado de doble femicidio que fue detenido así, mira, en el bar de un hotel en Gualeguaychú, Entre Ríos. Sí, tremendo. Se cree que estaba intentando huir a Uruguay. Esto es lo que ya, bueno, dieron a conocer, por supuesto, desde la investigación, ¿no? Hay que ver hasta dónde quería llegar, por supuesto, a qué parte de Uruguay, pero lo que dijeron fuentes de la investigación es que, evidentemente, lo que creen es que estaba intentando huir para llegar finalmente hacia Uruguay. Claro. Es que esa ruta de Gualeguaychú, más arriba, seguís por la misma ruta que te lleva hasta Corrientes. Tenés, obviamente, antes de Corrientes, tenés Colón y Concepción del Uruguay, donde hay un paso legal, pero hay distintos pasos para atravesar el río Uruguay que separa nuestro país justamente del país oriental, y de ahí podés irte a Brasil, y de ese modo... bueno, él era uruguayo. Bueno, él era uruguayo. Sí. Por eso se cree que estaba organizando el traslado hacia el paso fronterizo para escaparse a Uruguay, donde vivía antes junto a Luna. Luna se termina escapando de allí después de estos episodios violentos y sobre todo después del último, donde la termina ahorcando y ella cree que va a morir. Ella se vuelve para la Argentina y consideran los investigadores que evidentemente estaba buscando una salida para escaparse a Uruguay. Después de Uruguay, bueno, andá a saber qué estarían los planes de este hombre, ¿no? Claro. Si quedarse allí en Uruguay o, como bien vos decís, plantear irse hacia algún otro lugar donde, no sé, tal vez no hay extradición, vaya uno a saber, ¿no? Todo con este chiquito que hay que ver cuál es la situación judicial, la verdad que la desconozco, va a quedar en guarda, seguramente.
ante la situación de violencia que ya estaba denunciada, yo no sé realmente si él tenía custodia o posibilidad de verlo. Me pareciera que no, justamente por los episodios de violencia denunciados. Exactamente. Bueno, recordemos que Pablo Daniel Rodríguez Laurta fue detenido luego de transitar un camino desde Córdoba hasta Entre Ríos, hasta Gualeguaychú. Habría viajado en un auto Toyota Corolla conducido por Martín Palacio, de 49 años, que permanece desaparecido. La familia de Palacios es la que hace la denuncia. Se inicia una investigación por su búsqueda en Concordia. A partir de que el auto aparece quemado, el auto de Palacios, se empieza a trabajar entre la policía de Entre Ríos y la policía de Córdoba, y finalmente conectan con este doble femicidio y la detención de Pablo Laurta, como vemos en imágenes. Más información, Agustina Girón. Sí, seguimos repasando algunas de nuestras denuncias. ¿Qué pasó?